no siempre fui Pedro. Por años, fui solo Simón, hijo de Jonás, pescador de oficio, impulsivo de corazón, hombre de redes, callos y cansancio. Mi vida estaba marcada por la rutina, levantarme con el sol, remar con los brazos adormecidos por el sueño, lanzar las redes, esperar, fallar, intentarlo de nuevo. El mar de Galilea era todo lo que conocía, y aunque lo amaba, en mi interior sabía que había algo más allá de esas aguas. Recuerdo esa noche. Habíamos estado pescando por horas, sin una sola captura. El cielo aún estaba gris cuando lo vi venir por la orilla. Un hombre. Pero no cualquiera. Se subió a mi barca sin pedir permiso, como si ya fuera suya. Me miró con una calma que desarmaba, y me pidió que remara un poco mar adentro. Yo, cansado, irritado, hice lo que me pidió, quizás por respeto, quizás por algo más profundo que no podía nombrar. Desde mi barca, enseñó a la multitud. Pero cuando terminó, se volvió hacia mí. Lanza las redes otra vez. Lo miré, incrédulo. Después de toda una noche sin un solo pez. Ahora, ¿cuándo ya es de día y los peces se esconden? Pero algo en su voz no me dejaba discutir. Lancé la red, y entonces ocurrió. Tantas criaturas llenaron la red que la barca comenzó a hundirse. Llamé a mis compañeros, Jacobo, Juan. Y juntos apenas pudimos con el peso de la pesca. Mis ojos no podían creer lo que veían, pero mi alma sí. Porque entendí en ese instante que no estaba ante un hombre común. Caí de rodillas, temblando. Y le dije: apártate de mí, Señor. Soy un hombre pecador. Él se inclinó hacia mí, y me respondió con una promesa que cambiaría mi vida para siempre. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo dejé todo. Las redes, la barca, el miedo. No sabía a dónde me llevaría. Solo sabía que su mirada me había encontrado, y que jamás volvería a ser el mismo. Seguí a Jesús. Sin saber del todo por qué, ni cómo lo iba a hacer, solo sabía que algo dentro de mí, algo profundo, me decía que no podía dejarlo ir. Él no era como los demás. No era un líder político, ni un gran orador de la ley. Era algo más. Algo que tocaba mi alma, mi vida rota, mi corazón cansado. Recuerdo aquellos días como si fuera ayer. Cada uno de sus pasos parecía mover la tierra bajo mis pies. Milagros, todo a su alrededor era milagro. Vi sanar a los enfermos, vi ciegos recuperar la vista, vi a los muertos resucitar. Él hablaba con una autoridad que jamás había oído. Las multitudes lo seguían, pero yo lo seguía por otra razón. Porque algo dentro de mí ardía. Él tenía la verdad, y mi alma lo reconoció. Hubo momentos de gloria. ¿Quién puede olvidar el instante en el que caminé sobre el agua? Esa noche, cuando la tormenta parecía arrastrarnos, Él vino hacia nosotros caminando sobre las aguas. Me dijo: ven. Me lancé, sin dudar, y mis pies dejaron la seguridad de la barca. Pero, en el momento en que miré las olas, el miedo me venció. Comencé a hundirme, a gritar. Y ahí estaba Él, extendiendo su mano, y diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces me preguntaba, ¿qué haría sin Él? Él era todo lo que necesitaba. Hubo otro momento, que no puedo olvidar. ¿Quién dicen que soy? Jesús nos miró a todos, y yo, con la certeza de que había encontrado la respuesta, exclamé: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él sonrió y me dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Me llamó piedra. Mi corazón se infló de orgullo. ¿Quién no se sentiría así? Yo, el pescador, convertido en la piedra sobre la que él edificaría algo eterno. Era tan sublime. Pero luego llegaron los momentos oscuros. Su rostro comenzó a tornarse serio. Las palabras de Jesús no eran solo gloria, también eran advertencias. Nos habló de su sufrimiento, de la cruz. La cruz. Yo no podía soportarlo. Lo rechacé. No, Señor. No te sucederá esto. Y me miró, y me dijo algo que me golpeó más fuerte que cualquier viento: apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Me llamaba Satanás? Yo, que lo amaba, que creía en él con toda mi alma.
¿Cómo podía ser esto? Pero la fe, la verdadera fe, no se mide en los momentos de gloria, sino en los momentos de crisis. Y esa crisis estaba por venir. La noche estaba llena de sombras, pero lo peor no era la oscuridad del cielo, sino la oscuridad de mi propio corazón. Fue una noche de angustia, de miedo. El huerto de Getsemaní fue el escenario, y nosotros, sus discípulos, el público de una escena que ninguno de nosotros esperaba vivir. Jesús nos pidió que oráramos, pero el sueño pudo más. Yo me quedé dormido mientras él, agobiado por la carga del mundo, oraba solo. ¿Cómo pude fallarle así? De repente, nos despertaron los gritos, los pasos apresurados de los soldados, el sonido de las espadas y las antorchas. Jesús fue arrestado. No pude soportarlo. No lo permitiré. Sacé mi espada y corté la oreja del siervo del sumo sacerdote. ¿Quién iba a hacerle daño a mi maestro? Pero él me miró con esa mirada llena de amor y dolor. Vuelve tu espada a su lugar, me dijo. ¿No crees que podría pedirle a mi padre que me enviara más de 12 legiones de ángeles? Mis brazos temblaban mientras bajaba mi espada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo parecía estar fuera de control? Fue entonces cuando lo vi irse con ellos. Lo llevaron, solo, a enfrentar lo peor de lo que los hombres pueden hacer. Lo vi ser golpeado, humillado, ridiculizado. Y algo en mí se rompió. No sabía qué hacer, no sabía si huir o quedarme. Pero entonces una voz me llamó, tú también eres uno de ellos. Negué. No, no lo soy. Y otra vez, alguien me reconoció, seguro que tú eres uno de sus seguidores. Mi alma tembló, mi corazón palpitaba con fuerza. Debía arriesgar mi vida por él. No sé de qué hablas, respondí, apartándome. Entonces, un tercero se acercó, y mis palabras fueron más frías, más rotas. No conozco a ese hombre. La culpa comenzó a consumir mi pecho. Y fue en ese instante, cuando el gallo cantó. El sonido más desgarrador que he escuchado en toda mi vida. Y en ese momento, su mirada me atravesó. Era una mirada de compasión, no de condena. Él sabía, él lo había predicho, pero no me condenó. Salí corriendo, como un niño perdido, y lloré amargamente. ¿Cómo pude negarlo? Yo, que lo había visto hacer milagros. Yo, que había caminado sobre el agua con él. ¿Cómo pude traicionarlo así? Era la noche más oscura. Mi alma se hundió en la desesperación, en la vergüenza. ¿Cómo podría volver a levantar la cabeza? La cruz ya estaba vacía, y yo también estaba vacío. Lo había perdido todo. Había seguido a Jesús con todo mi ser, creí en él más que nadie, me jactaba de mi fe y mi valentía, hasta que llegué a la hora de la verdad, y allí, en esa sala oscura del miedo, lo traicioné. Él había resucitado. Vi su rostro, su gloria, su paz. Pero algo dentro de mí seguía roto. ¿Cómo podía mirarlo después de lo que hice? ¿Cómo podría estar a la altura de las expectativas que él había puesto en mí? ¿Cómo podía ser digno de seguirlo? Las horas pasaban y me sentía perdido. Después de todo, ¿qué quedaba para mí? Volví a lo que conocía, lo único que sabía hacer, pescar. Voy a pescar, les dije a los demás. Y ellos, sin decir una palabra, me siguieron. Subimos a la barca, y nuevamente, tiramos las redes. Pero la pesca fue la misma de siempre. La red vacía. Los mismos fracasos. ¿Qué más podría esperar? La madrugada cayó. Yo miraba al horizonte, y mi corazón sentía el peso de la derrota. Estaba cansado, desesperado, cansado de no ser suficiente. Pero entonces lo vi. En la orilla, un hombre. Una figura familiar, pero distante. Nos miraba, y me dijo: ¿tienen algo de comer? Era él. Mi corazón se aceleró, pero el miedo y la vergüenza me mantenían callado. Echen la red al otro lado, nos dijo. De nuevo, lo hice. Y de nuevo, las redes se llenaron, pero esta vez no pude ignorarlo. Mis ojos se abrieron, y lo supe. Es él. Es el Señor. Lancé la red, dejé todo atrás, y me tiré al agua. Nadé hacia él con el alma desbordando. Y allí, en la orilla, Jesús me esperaba, preparado para darme el desayuno. ¿Cómo podía ser tan misericordioso? Después de todo lo que había hecho, él no solo estaba dispuesto a perdonarme, sino a restaurarme. Este fue el momento más importante de mi vida.
Jesús me llamó, me restauró, me miró con ojos llenos de gracia y me mostró que nada de lo que había hecho podía apartarme de su amor. El desayuno estaba listo y el olor a pescado fresco llenaba el aire. Jesús estaba allí, a orillas del mar, esperándome. No había recriminaciones, no había culpabilidad, solo una paz que no entendía. Ven, come. Así fue como me llamó, como si todo lo que había pasado no hubiera importado. Como si cada lágrima, cada pecado, cada fallo, estuvieran borrados en ese momento. Él no me rechaza. Él me invita a la mesa. El sol aún se asomaba tímidamente, y yo estaba allí, con él, sintiendo una calma que jamás había experimentado. Pero había algo más, algo que me estaba preocupando, algo que me estaba rondando el alma. Jesús me miró y me dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Me quedé mudo. El peso de la pregunta me atravesó como una lanza. ¿Me amas? Sabía lo que había hecho, sabía lo que le había fallado. ¿Cómo podía yo, un hombre tan débil, decir que lo amaba después de haberlo negado 3 veces? Pero no pude mentir. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él sonrió. Y sin dejar de mirarme, me dijo: apacienta mis corderos. No era solo una pregunta. Era un mandato. Era una restauración profunda. Una segunda oportunidad. Y Jesús, con su mirada serena, me preguntó de nuevo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Mi corazón latía más fuerte. No podía mentir. No podía negar lo que sentía, porque en el fondo de mi alma sabía que lo amaba con todo mi ser, aún en medio de mis fracasos. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús me miró con ternura, pero esta vez sus palabras eran claras. Pastorea mis ovejas. Mis lágrimas ya no eran de tristeza, sino de gracia. Él me había restaurado. Había lavado mi corazón, y me había dado un propósito nuevo, más grande que cualquier fracaso que pudiera haber tenido. Me había llamado de vuelta a la misión. Pero Jesús no terminó allí. Me miró una vez más, y preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta vez, me quebranté. Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces, 3 preguntas. Por cada negación, Él me dio una oportunidad de restauración. Me levantó, me redimió, me dio un propósito. Ya no era un pescador de peces, ahora era un pescador de almas. No importa lo que hayas hecho. No importa cuántas veces hayas fallado. Él siempre está ahí, extendiendo su mano, diciendo: me amas. Y en su amor, en su perdón, encuentras la verdadera restauración. Recuerdo el día de Pentecostés como si fuera ayer. El viento llenó la habitación y algo indescriptible sucedió. El Espíritu Santo descendió sobre nosotros y la vida, tal como la conocíamos, cambió para siempre. De repente, el miedo que me había paralizado durante tanto tiempo desapareció. Ya no era el hombre roto, ya no era el hombre que se escondía entre las sombras. Era un hombre renovado, lleno de poder. Con valentía, me levanté frente a la multitud. No importaba que estuviéramos en peligro, no importaba que algunos quisieran callarnos. Yo iba a hablar de Jesús. No iba a permitir que lo que había hecho por mí quedara en el olvido. Así que, con el Espíritu Santo guiándome, comencé a predicar. Y ese día, miles de personas se unieron a la fe. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Mis palabras eran llenas de fuego, y el pueblo escuchaba. Y muchos creyeron. La iglesia comenzó a crecer. Pasaron los días, y nuestra fe fue puesta a prueba. Enfrentamos persecuciones, encarcelamientos, amenazas de muerte, pero algo había cambiado en mí. Ya no tenía miedo. No temía el poder del hombre, porque había visto la gloria del poder de Dios. Y ese poder era mucho más grande que cualquier amenaza. Recuerdo una vez, cuando fuimos arrestados por predicar el nombre de Jesús. Nos llevaron ante el concilio, y me preguntaron: ¿por qué lo hacen? Mi respuesta fue clara. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Cómo podía negar lo que había vivido? ¿Cómo podía callar sobre todo lo que Jesús había hecho en mi vida? Él me había levantado de la muerte espiritual, me había restaurado de la traición, y ahora me usaba para edificar su iglesia. Fui testigo de milagros, de conversiones, de vidas transformadas.
pero sabía que el precio sería alto. El precio ya había comenzado a pagarse. El sacrificio se acercaba, y yo lo sabía. El día llegó. Me arrestaron nuevamente, esta vez con la sentencia ya decidida. Me dijeron que me crucificarían. La cruz. Yo sabía lo que eso significaba. Había visto a mi Señor crucificado, había llorado por él, pero ahora era mi turno. ¿Qué iba a hacer? Me sentí pequeño, y mi corazón se llenó de temor, pero luego recordé las palabras de Jesús: sígueme. Y así lo hice. ¿Cómo puedo morir de la misma forma que mi Maestro? Entonces pedí ser crucificado boca abajo, porque no me sentía digno de morir como Él. La cruz fue mi final físico, pero mi fe, mi amor por Jesús, nunca murió. Mi muerte fue la última prueba de que mi vida había valido la pena. Hoy, miro atrás y no me arrepiento de nada. Jesús me salvó. Él me levantó de mis caídas, me dio un propósito, y me hizo predicador de su reino. A pesar de mis fallos, Él me usó para ser la piedra sobre la que edificó su iglesia. Y, aunque mi vida terrenal terminó en la cruz, mi legado, mi amor por Él, sigue vivo en aquellos que hoy siguen predicando su palabra. Si tuviera que hacer todo de nuevo, lo haría sin dudarlo. Porque nada vale más que vivir por Él y por su gloria. Amigos, he vivido mucho. He caído, me he levantado, he negado y he sido restaurado. Mi vida ya no me pertenece, todo lo que soy es gracias a la misericordia de Jesús. Si yo, un hombre imperfecto, pude ser transformado por su amor, tú también puedes. Así que hoy, te invito a seguir sus pasos. Si te ha tocado mi historia, si has sentido su poder y su gracia, te pido que no lo olvides. No lo dejes pasar como algo más. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete al canal, dale like y comparte. Porque más que pescador de peces, quiero ser pescador de almas. Y si tú me sigues, tal vez podamos hacer lo mismo, juntos, con su amor guiándonos. Gracias por escucharme. Que la paz de nuestro Señor esté contigo siempre. Nos vemos en el próximo relato.